Presidente, buenos días. Bueno, como estamos viendo esta mañana, pues se traen iniciativas, se traen mociones, pero el verdadero interés de todo esto está en cómo trasladar que el verdadero interés que tienen todas estas mociones a la población asturiana, a los ciudadanos, que al final son los destinatarios de estas mociones. No el Gobierno en cuanto a actuar, sino la ciudadanía en cuanto a recibir. Y voy a esforzarme en trasladarles el interés que tenemos nosotros en que esta moción llegue a los ciudadanos. ¿Por qué? No solamente porque consta en nuestro programa electoral y como tal podemos tener un cierto interés partidista en ello, sino porque no solo eso, lo más importante, porque nos parece que es una medida o una moción que traslada una medida importante, beneficiosa para lo que es el conjunto de la ciudadanía, de los usuarios de la sanidad y de los asturianos en general. Este interés social que intento trasladar aquí es el de por así decir, el trabajo, el desarrollo profesional de los podólogos dentro de la sanidad asturiana. Cuando uno se plantea los objetivos de la sanidad en cuanto a sanidad pública y de calidad, hemos de observar esos dos aspectos precisamente. Sanidad pública, esto es, con el dinero de todos los asturianos, españoles al final, y de calidad. ¿Qué llamamos de calidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad? No nos referimos, como muchas veces se puede llegar a pensar, a que la sanidad pública debe tener el último y más avanzado aparato para desarrollar una actividad que al final, a fin de cuentas, va a tener beneficio en un reducido grupo de personas. Sino la calidad, creo yo, al menos, que la calidad en la sanidad pública debe venir definida por esos pequeños actos, factores, detalles que hacen más fácil la vida, mayor calidad de vida a todos los asturianos, a la mayor cantidad posible de asturianos. Con la podología, y en este caso con lo que voy a contarles ahora, se cumple perfectamente ese mensaje, ese criterio. Cuando uno va al hospital, un gran hospital asturiano, un mediano hospital, a un hospital de la red pública asturiana, uno recibe la atención de todos los profesionales que hay en ese hospital y uno ve y dice, ¿qué es lo que me proporciona calidad en este hospital? ¿Qué es lo que yo veo? Por supuesto, pues un equipo médico buenísimo es imprescindible. Pero al final son los detalles de la atención que recibe el ciudadano los que determinan la calidad de ese hospital. Yo siempre pongo el ejemplo de la enfermería. Sin una buena atención de enfermería en un hospital, ese hospital, por muchos médicos que tenga, no va a tener un criterio de calidad percibida como tal por el ciudadano. Ese mismo criterio, esa misma nota, se puede trasladar a atención primaria y en particular a la podología. La atención que percibe la ciudadanía de lo que, por ejemplo, pueden hacer los podólogos en Asturias solo es percibida por aquellos que lo reciben precisamente porque lo necesitan y por aquellos que ya lo tienen en otros lugares. En general, la ciudadanía no va a percibir un servicio que nosotros podamos proporcionar hasta que lo necesita o hasta que ve el beneficio que produce en los demás. ¿Por qué es importante y por qué aporta calidad la podología en el campo de la sanidad y en particular en la sanidad asturiana? Decía antes que la calidad se percibe que la calidad ha de ser proporcionada a la mayor cantidad posible de personas y con un dinero público. Por lo tanto, hemos de medir muy bien, cuando intentamos aportar o introducir una serie de medidas como esta, al coste que eso repercute,
y al beneficio obtenido. Iba a hablar ahora entonces del beneficio obtenido. Como ustedes saben, la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, en Europa, y precisamente un reciente estudio europeo, que no voy a pasar a detallar, ha proporcionado una serie de datos que nos indican que el coste de la diabetes en Europa es ahora mismo uno de los datos más importantes para entender que algo ha de hacerse al respecto, pues le está suponiendo a las arcas públicas unos costes casi inasumibles. Precisamente, uno de los mayores factores dentro de ese coste es las complicaciones de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes pueden, a su vez, venir dadas pues, por infartos. Todo el mundo conoce más o menos las complicaciones a nivel del ojo. Y una de esas complicaciones, y que más coste tiene, es el del famoso pie diabético. Bueno, famoso relativamente, yo no sé si es famoso para ustedes. Pero el pie diabético. Los cuidados que la podología puede aportar en este sentido son inconmensurables. Los cuidados y beneficios, por lo tanto, que se puede aportar, y el ahorro, por lo tanto, que se puede aportar simplemente incluyendo la podología en la cartera básica complementaria, luego hablaremos de eso, de salud, con respecto a las complicaciones de las diabetes en forma, por ejemplo, de pie diabético, son unos ahorros muy, muy, muy importantes. Consideramos, por lo tanto, que ya solamente en esa relación coste-beneficio, la introducción de las acciones que los podólogos pueden desarrollar dentro de la sanidad pública son ya con un claro beneficio en cuanto a la medida del coste-beneficio, es importante. ¿Cómo se puede implementar la podología en la cartera básica de salud? Bueno, mediante dos medidas. Una, solicitando que sea incluida en la cartera común básica sanitaria de toda España, en el Consejo Interterritorial de Salud, como viene en el primer punto de la proposición que planteo, y una segunda parte, que es la inclusión en la cartera complementaria de salud de la propia autonomía, que mientras no se desarrolle en la cartera básica. La primera es obvia, es fácil, es sencilla, está de acuerdo, varias comunidades lo van a desarrollar ya. En el próximo Consejo Interterritorial de Salud se va a plantear la inclusión de la podología en la cartera básica. La segunda medida, la que mientras tanto y mientras no se consiga esto, que se va a conseguir, pero mientras se plantee esta acción, incluir en la cartera complementaria, esto quiere decir en la cartera propia de la comunidad asturiana. Esto ya ha sido así en otras comunidades, como por ejemplo en Cantabria, como por ejemplo en Castilla-La Mancha, creo, bueno, en Castilla y León también se contempla, aunque no se ha incluido como cartera propia del sistema público, sino que se hace mediante concierto con el Colegio de Podólogos. La forma para hacerlo es amplia y variada. Simplemente es una acción efectiva de ciertas modificaciones legales a realizar, como son, como comento en la proposición, y luego en la forma en que se desarrolle. La pasada semana con el consejero se hablaba de la inclusión de una unidad de pie diabético en el UCA. También hay una propuesta del Centro Piloto de Podología con todos sus costes reales y tal, siempre mirando el beneficio que va a ser a una gran amplitud de gente, pero se puede comenzar con un Centro Piloto de Podología y ir desarrollando conforme van pasando los temas. Bien, con mayor o menor fortuna, lo que he tratado de explicarles aquí hoy es el interés a la mayor parte de los asturianos, a la inmensa mayoría de asturianos, de una medida beneficiosa con un coste real, efectivo, medido, controlado, estudiado y que a la hora de calcular esa relación coste-beneficio ya de por sí es de un claro interés económico.
en el sentido de beneficio económico. Pero si además le sumamos el beneficio social que se impone, es una medida de ineludible cumplimiento. Y ruego, por favor, voto favorable para esta moción. Gracias. Gracias, señor Suárez. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.